Hay muchas cosas que se han enseñado acerca de Dios y su palabra. Se enseña acerca del amor de Dios, de la fe, de la misericordia, de Jesús, de la salvación, del Espíritu Santo y muchos temas, del perdón, de la familia. Pero hay temas que son difíciles, hay temas que en sí mismos son controversiales. La Escritura dice que hay algunos temas que son difíciles de entender, pero nosotros como estudiosos de la palabra del Señor, que amamos al Señor y sabemos que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, debemos entender que Él nos ha dejado su palabra y toda su palabra es verdad. Hoy quiero tocar unos temas, unos puntos que en sí mismos serían muy controversiales o a algunos quizás les pondrían a dudar en su fe acerca del amor de Dios y la bondad de Dios. Pero esto no es así. Yo quiero dejar bien claro que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo. Y he titulado este tema, ¿por qué no te han dicho esto de Dios? Ya el tema en sí mismo, el título, nos dice algo. ¿Por qué no te han dicho esto de Dios? Y los puntos que voy a tocar, no voy a explicarlos del todo, porque cada uno de ellos tendría una explicación en todo el contexto de la palabra, o los porqués y las razones de Dios para hacer tales cosas. Algunos de los puntos que tocaré, sí les daré una pequeñita explicación, pero hay más explicación en cada uno de ellos. Otros solamente los mencionaré. Por ejemplo, comencemos por decir que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo. Pero Romanos 11 nos dice que Dios tiene dos caras, o sea, tiene dos lados. Estoy ahora mismo en Romanos, en el capítulo 11, leo el versículo 22 y dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué quiero enseñar aquí? Que Dios tiene dos caras, que Dios tiene dos lados. El lado bondadoso, del que más se predica, del que más se enseña. Es el lado donde todo es amor, todo es misericordia, todo es bondad. Es un abuelito querendón, es un padre que nos chifla, es un padre que nos quiere dar todo lo bueno, lo que los hombres tienen por bueno. Y no es así. Dios tiene un lado severo. El mismo lado que cualquier padre en un momento tiene que regañar o castigar a sus hijos. Y aquí mismo nos lo acaba de decir: si permaneces en esa bondad, mirarás el lado bueno, el lado bondadoso de Dios. Pero si no, tú también recibirás una amonestación de parte de Dios. Otro punto. A veces en el caminar creemos que Dios va a contestar todas nuestras oraciones. No, no es así, no es así. Dios no va a contestar todas nuestras oraciones. Y hay muchas razones por ello. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que si el esposo es áspero con su esposa, Dios no va a contestar sus oraciones. Otro punto importante, claro que en este que acabo de mencionar, pues hay más razones todavía. A veces pedimos algo que Dios no quiere dárnoslo porque no es bueno para nuestra vida. Entonces Dios simplemente no nos va a contestar esas oraciones. A veces pedimos oraciones que están fuera de la palabra del Señor y Dios no contestará y no está obligado a contestar esas oraciones. A veces nos acercamos a pedir consejo, o a veces escuchamos a algunos profetas por ahí que traen palabra, que ellos dicen que es palabra de Dios.
Muchos profetas tienen palabra de Dios, pero en el camino nos vamos a encontrar con algunos profetas que profetizan y no es palabra de Dios. Y nos vamos a encontrar con algunos que aconsejan, pero lo que aconsejan tampoco es de parte de Dios, al menos no para que las cosas sean resueltas como nosotros deseamos. Sin embargo, a veces Dios envía algún consejero para que tú te equivoques, algún consejero para que te aconseje mal, algún profeta para que te profetice algo mal. Y en ese momento, una de las razones es que Dios está probando nuestro corazón. También a veces creen que, ay, me duele aquí, voy a orar al Señor. Y dice, su palabra dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pues no es así, no es así. No siempre Dios nos va a sanar. A mismo Pablo tenía un aguijón en su carne que dice que le he pedido a Dios 3 veces que me sane y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Dios no siempre nos va a sanar. De hecho, la Biblia habla de 4 tipos de enfermedades. Una de ellas es enfermedad para muerte. Otra es enfermedad que no puede ser curada. Otra es enfermedad que puede ser curada. Y otra es enfermedad para la gloria de Dios. Entonces, si aquella enfermedad en el plan de Dios ya es enfermedad para muerte, por mucho que oremos todos juntos, no habrá sanidad. Hay otras escrituras también así difíciles. Por ejemplo, la Biblia dice en Ezequiel que Dios no confía en sus santos. O sea, Dios no confía en nosotros. Esa es una palabra interesante, ¿verdad? Pero también dice la Escritura que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, otra de las escrituras también difíciles y complicadas. En Proverbios dice la Escritura que Dios algunas veces se va a reír de aquellas personas, se va a burlar de aquellas personas. Eso está en Proverbios. También dice la Escritura que Dios es vengativo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ese lado difícil de Dios, ¿cómo que no me quiere sanar? ¿Cómo que Dios no va a escuchar mi oración? ¿Cómo que Dios no confía en mí? ¿Cómo que Dios a veces se va a reír y se va a burlar? ¿Cómo es eso? ¿Ese es un Dios bueno? ¿Ese es un Dios justo? ¿Ese es un Dios de amor? La respuesta es sí. Hay razones que ahora no voy a ahondar totalmente en ellas porque tengo más. Bien, una de las escrituras que también poco se enseña es que Dios también está en tinieblas. ¡Wow! ¿Qué dijo, pastor? Sí, que Dios también está en tinieblas. Y voy ahora a Éxodo, en el libro de Éxodo. Aquí estoy, Éxodo. Muy bien. En el capítulo 20. Si usted está por ahí, tiene alguna escritura, ¿verdad? Si tiene la Biblia por ahí a la mano, qué bueno sería. Si no, consúltelo luego. En Éxodo, capítulo 20, dice así. Esta es la palabra del Señor. Y dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 21. Otra vez. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Cuando usted escucha esta escritura así nada más, dice, ay, ¿cómo que Dios en la oscuridad? Dios es Dios de luz, Dios es Dios de oscuridad. El Señor es Dios de todo. ¿Que Dios se enoja? Sí, claro, Dios se enoja. Y tiene fuerte ira. Nada más que cuando Dios se enoja, ¿cómo es que Dios se enoja y nos dice a nosotros que airaos, pero no pequéis? ¿Verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué Dios se enoja y a nosotros nos dice que no nos enojemos? Bueno, muy sencillo. Es muy sencillo. Enojarse no es pecado. Pero el enojo del hombre, dice Santiago, después de que uno se enoja, lo que sigue es cometer una injusticia, o sea, un pecado. O sea, la ira del hombre no obra justicia. O sea, después de que tú te enojas, lo que sigue es el insulto, lo que sigue es el golpe. Pero la ira de Dios es diferente. Cuando Dios se enoja, es para establecer justicia. Hay más. Dios es el que pone las enfermedades. ¡Oh! ¿Cómo? Sí, Dios es el que pone las enfermedades.
Y Dios es el que las quita, siempre con planes y propósitos divinos, planes y propósitos eternos. No puedo entrar en el tema, luego entraré en él. A veces Dios no quiere tener misericordia. Por ejemplo, si usted ahora está por allí conmigo y quiere ir, por ejemplo, a Jeremías 13, 14, por ejemplo. Vamos a ver por ahí Jeremías. Si tiene Biblia, por favor, vaya ahora Jeremías, y ya estoy aquí. En el capítulo 13, el versículo 14, dice: y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos. O sea, sí los voy a destruir, no tendré misericordia. Hay veces que Dios ya no tiene misericordia, porque se agotó el tiempo de la misericordia para aquella nación, para aquella persona, para aquella familia. Entonces, no siempre Dios tiene misericordia. Aunque el versículo que más se repite en la Biblia es: alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sin embargo, en muchas situaciones, la misericordia de Dios llega a su término, porque entonces ya viene la justicia de Dios, ya viene entonces un plan de salvación para aquellas personas, el último llamado, o uno de los llamados que Dios hará para salvación. En Jeremías 16, versículo 3 y 4, hay un versículo demasiado difícil, y dice que los hijos que nazcan en aquel lugar serán como estiércol. ¡Oh! ¡Qué palabra tan severa y tan dura! Los hijos que nazcan en este lugar serán como estiércol. En Jeremías 16:13 dice que Dios no tendrá clemencia. ¡Guau! ¡Qué palabras tan difíciles! Y bueno, diré una más. Y con esta enseñanza quiero cerrar dejando claro que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es amor. Y de Él no debemos dudar en ningún momento. Esta escritura puede poner a temblar y a cimbrar la fe de muchos. Dice la escritura en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, repito, Éxodo capítulo 32. Mire lo que dice la palabra del Señor. El versículo 27, 28 y 29. En aquel tiempo Dios le pide al pueblo algo increíble. Les dice, y les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¡Wow! ¿Qué es esto? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Fíjese bien lo que les pidió Dios: que fueran y mataran aún a sus familiares. Si usted lee todo este contexto, sabrá por qué. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Qué palabra tan dura, tan difícil. Sin embargo, esto que en ese momento mandó el Señor era justo, sigue siendo justo. Claro que Dios no nos está pidiendo que hagamos eso ahora, de ninguna manera, sería una locura. Sin embargo, en ese momento Dios lo pidió así, y Moisés dijo: al haber ustedes obedecido lo que Dios ha mandado, se han consagrado cada uno en su hijo, en su hermano, en su pariente. Como ven, lo que he leído es palabra del Señor, tú puedes constatarlo allí, y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no te han dicho esto de Dios? Este es un Dios justo, es un Dios de amor. Repito, cada uno de estos tópicos que he tocado tienen razones en sí mismas, pero el tiempo no me da para explicarlos ahora. Solo quería ponerlos a reflexionar un poco, y sigamos leyendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.